Mi madre me obligó a firmar un préstamo de 45,000 y dijo que era una ayuda familiar. No sabía que yo había grabado todo. Cuando el banco revisó la prueba legal y llamó a casa. Mi vida se salió de control el día en que mi mamá me llamó a la sala con ese tono que usa cuando ya decidió lo que quiere y solo está buscando la manera de obligarte a que estés de acuerdo. Yo venía de trabajar, estaba cansado y solo quería tirarme en mi cuarto, pero ella estaba parada junto a la mesa como si estuviera por anunciar una tragedia nacional. Me dijo que necesitaba que la acompañara al banco porque, según ella, había un trámite pendiente para un apoyo familiar y que solo tenían que confirmar que yo vivía en la misma casa. No me dio tiempo ni de preguntar nada porque en cuanto intenté decirle que no podía, empezó su discurso de siempre. Me dijo que yo no entendía lo mucho que había hecho por mí, que ella se partió el lomo por sacarnos adelante, que lo mínimo que podía hacer era ayudarla a resolver algo que ni siquiera me iba a afectar. Esa combinación de chantaje emocional y reclamos era algo tan normal en mi casa que ya ni me sorprendía, pero había algo en su manera de insistir que me dejó inquieto. Acepté acompañarla solo para que dejara de presionarme. Yo tenía mi teléfono en el bolsillo y estaba grabando sin querer porque antes había estado mandando notas de voz a mi novia, pero ni me acordaba. No pensé que eso terminaría siendo importante. Cuando llegamos al banco, todo empezó a sentirse raro. Una empleada salió a recibirnos y le dijo a mi mamá que ya tenían listos los documentos del préstamo. Yo me quedé inmóvil. ¿Préstamo? Ella lo dijo como si nada, como si yo ya estuviera enterado. Le pregunté qué chingados estaba pasando y me contestó que no hiciera drama, que era solo un préstamo temporal, que ella lo iba a pagar y que lo único que necesitaban era que yo firmara para que les diera confianza. Empezó a hablar como si yo fuera un niño tonto que no entiende nada, diciéndome que todos en Estados Unidos hacen esto, que las familias se apoyan, que yo me complicaba la vida por todo. Pero la empleada del banco no parecía muy convencida, porque incluso me preguntó si yo estaba seguro de querer firmar. Abrí la carpeta y vi el monto. $45,000. No era una cantidad pequeña, no era algo que se pagara en unos meses, no era algo que uno firmara a la ligera. Sentí que el estómago se me hacía nudo. Le dije a mi mamá que no iba a firmar eso, que ni siquiera sabía para qué era el dinero, que yo no quería meterme en un compromiso financiero que no era mío. Ella cambió de tono en un segundo. Me dijo que dejara de hacerlo más difícil, que la estaba humillando frente a la gente, que si no firmaba, ella no tenía cómo salir adelante. Me jaló del brazo y me dijo que no fuera ingrato, que no fuera un cabrón con su propia madre. Todo eso lo decía bajito, con los dientes apretados, para que la empleada no escuchara, pero yo la veía perfectamente perder el control. Ahí me di cuenta de que no era un trámite ni un favor ni una emergencia familiar, era manipulación pura. Lo peor es que, en ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Firmé. Firmé porque estaba paralizado, porque me dio miedo el volumen al que iba a subir si le seguía diciendo que no, porque llevo toda mi vida cargando con el peso de sus enojos y sus culpas. Cuando salimos del banco, ella estaba sonriente como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera empujado a aceptar una deuda absurda que podía arruinarme. Me dijo que ya podía relajarme, que yo no iba a pagar nada, que el banco ni siquiera me iba a molestar. Esa calma falsa me dio más miedo que todo lo anterior. Esa noche le conté a mi novia lo ocurrido. Me escuchó en silencio y luego me preguntó si yo me daba cuenta de que lo que mi mamá había hecho podía considerarse coerción. Yo le dije que no, que seguro estaba exagerando, pero cuando reproduje la grabación del teléfono y escuché la manera en que mi mamá me presionaba, me insultaba y me amenazaba emocionalmente, me quedé frío. Era tan claro, tan evidente, que me sentí estúpido por no haberlo visto en el momento. Mi novia insistió en que llevara la grabación al banco, no para meter a mi mamá en un lío, sino para que al menos no me quedara yo enganchado a una deuda que ni siquiera decidí conscientemente. Fui al banco al día siguiente. Estaba nervioso, pero también harto. Les expliqué todo y les entregué la grabación. La persona que me atendió tomó notas y me dijo que la situación era grave, que si se demostraba que yo firmé bajo presión, podían iniciar un proceso para invalidar mi participación en el préstamo. Yo pensé que eso tomaría semanas, pero no habían pasado ni 2 horas cuando el banco llamó a mi casa para verificar información y mi mamá explotó. Yo escuché desde la sala mientras ella gritaba que yo estaba inventando cosas, que yo siempre hacía problemas, que por qué estaban revisando algo que ya estaba resuelto. Esa llamada terminó de hundirla sin que yo moviera un dedo. La investigación siguió su curso y yo me quedé con una mezcla de alivio, culpa y rabia.
No sabía exactamente qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la situación no estaba completamente en sus manos. Y eso, para alguien que creció acostumbrado a caminar alrededor de sus enojos, fue casi un respiro. Todo esto es solo el comienzo, porque en ese momento yo todavía no sabía hasta dónde iba a llegar el desastre ni cómo iba a cambiar mi vida entera a partir de aquel préstamo obligado. Pero ese día, el día de la firma, fue el detonante de todo lo que vino después. Actualización 1. Habían pasado varios días desde aquella mañana en que entregué la grabación al banco. Todo ese tiempo transcurrió como si estuviera viviendo dentro de una burbuja donde cada cosa que hacía se sentía a medias, como si no pudiera concentrarme por completo en nada. Me levantaba para trabajar, pero la mitad del tiempo mi mente regresaba al sonido de la voz de mi mamá presionándome, o al recuerdo de su rostro cuando la empleada del banco preguntó si yo estaba seguro de querer firmar. Cuando comía, apenas sentía el sabor. Cuando intentaba dormir, mi cabeza seguía generando escenarios horribles en los que el banco decidía no ayudarme o, peor aún, donde yo terminaba siendo responsable de una deuda enorme porque una firma hecha bajo presión igual podía ser válida. Fue un periodo confuso, en el que incluso hablar con mi novia se sentía raro porque yo no quería sonar desesperado, pero tampoco quería pretender que estaba tranquilo. Era como si hubiera estado sosteniendo la respiración desde el día del préstamo y todavía no pudiera inhalar de nuevo. El salto de tiempo vino cuando el banco por fin me llamó. Era un día cualquiera y yo estaba comiendo algo rápido en la cocina. El teléfono sonó y vi el número del banco en la pantalla. Me quedé inmóvil unos segundos antes de contestar. La persona del otro lado me explicó que ya habían revisado la grabación, mis declaraciones y la documentación del préstamo, y que habían tomado una decisión respecto a mi participación. Me dijo que el banco había determinado que existían elementos suficientes para considerar mi firma como resultado de presión emocional significativa, y que, debido a eso, yo quedaba oficialmente liberado del préstamo. Escuchar esas palabras fue como si alguien me quitara un peso enorme de la espalda. En apenas unos segundos sentí una mezcla de alivio y cansancio tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para no quedarme sentado en el piso. Me agradecieron haber reportado la situación y me dijeron que el banco iniciaría una revisión interna para determinar si el comportamiento de mi mamá constituía una práctica riesgosa para futuras solicitudes. Yo colgué la llamada sin saber si reír, llorar o simplemente dejar que el silencio hiciera lo suyo. La tranquilidad no duró mucho porque, en cuanto salí de mi cuarto para servirme agua, mi mamá estaba parada en el pasillo con el teléfono en la mano y el rostro completamente desfigurado por la furia. No tenía idea de que el banco ya le había notificado la cancelación de mi firma. Apenas me vio, empezó a gritar, no desde la duda o la frustración, sino desde un enojo crudo que parecía venir de un lugar muy oscuro dentro de ella. Dijo que yo la había traicionado, que era un desagradecido, que seguro había inventado cosas para hacerla quedar mal y que el banco solo me creía porque la sociedad estaba llena de gente cobarde que no sabía lidiar con madres fuertes. Mientras hablaba, no dejaba de caminar de un lado a otro como si no pudiera contener la rabia en el cuerpo. Intenté decir algo, explicarle que yo no había inventado nada, que la grabación hablaba por sí sola, pero cada vez que abría la boca ella se interrumpía para subir el volumen más y más. En algún punto empezó a llorar, pero no era un llanto real, era ese tipo de llanto exagerado que usa cuando quiere que yo me sienta culpable. No funcionó esta vez. Intentó convencerme de que la investigación del banco era una exageración, que esas cosas nadie las toma en serio, que yo había armado un escándalo por algo que incluso ella podía arreglar más adelante. Me dijo que yo no entendía cómo funcionaba la vida adulta, que era normal que las familias se apoyaran de esa forma, que yo me estaba comportando como un niño que no sabe lo que cuesta sobrevivir en este país. Era impresionante cómo en cuestión de minutos pasó de estar furiosa a hacerse la víctima, luego a la manipulación emocional y después al desprecio. La vi cambiar de máscara tantas veces que, por primera vez en mi vida, no sentí miedo ni culpa, sino una distancia enorme. Era como estar viendo a alguien extraño, alguien a quien ya no reconocía por completo. El golpe más duro para ella llegó unos días después, cuando el banco le envió una carta explicando que, debido al reporte que yo había presentado y a la evidencia de presión emocional, quedaba registrada como persona de riesgo para futuros préstamos. No era algo que la llevara a la cárcel ni nada parecido, pero sí significaba que la iban a mirar con lupa en cada trámite financiero. Cuando abrió la carta, la escuché respirar como si le hubieran vaciado un balde de agua helada. Mis hermanos no viven aquí,
Pero uno de ellos llamó justo ese día y ella le contó todo diciendo que yo había arruinado la estabilidad de la familia. Mi hermano me escribió después para preguntarme qué había pasado realmente y, cuando le expliqué con calma lo ocurrido, solo respondió que él llevaba años esperando que algo así saliera a la luz porque ella siempre había mostrado tendencias manipuladoras, solo que esta vez las llevó demasiado lejos. A partir de ese momento, la vibra en la casa se volvió insoportable. Mi mamá no podía aceptarlo y empezó a tratarme como si yo fuera un intruso. Me hacía comentarios pasivo-agresivos durante el desayuno, dejaba puertas cerradas de golpe cuando yo pasaba por el pasillo. Me ignoraba durante horas y luego aparecía justo para hacerme sentir que la estaba lastimando a propósito. Todo era una montaña rusa emocional en la que ella siempre terminaba colocándose como la víctima. Sin embargo, en el fondo yo notaba algo más: miedo. Ella sabía que había cruzado una línea muy seria y que esta vez no iba a poder arreglarlo con un drama o un sermón. El banco tenía pruebas, palabras textuales saliendo de su propia boca, y no había manera de que borrara eso. Una tarde escuché cómo hablaba con una amiga suya por teléfono. Estaba llorando, diciendo que su propio hijo la había hundido y que ahora no sabía qué hacer porque el banco no iba a confiar en ella nunca más. La amiga intentó consolarla, pero incluso desde mi cuarto se notaba que no le creía del todo. Ella contó la historia como si yo hubiera actuado sin razón alguna, como si me lo hubiera sacado de la manga, como si yo hubiera buscado arruinarla por deporte. Fue extraño escucharlo. Por mucho tiempo acepté sus versiones distorsionadas de la realidad porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero en ese momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo la sombra de una persona que necesitaba mentir para no enfrentar las consecuencias de sus actos. Así fue como la primera etapa de este conflicto terminó y, aunque yo había quedado libre del préstamo, algo dentro de mí sabía que lo peor todavía no llegaba. Las cosas ya no podían volver a ser como antes. Ella no iba a aceptar la responsabilidad ni a cambiar su manera de tratarme, y yo tampoco estaba dispuesto a seguir cargando con la culpa de una vida entera de manipulación. Ese fue el verdadero inicio del punto de quiebre, y aunque no lo sabía en ese momento, la situación iba a escalar de una manera que jamás imaginé. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde que el banco me liberó oficialmente del préstamo y desde que mi mamá recibió la notificación de que su comportamiento quedaba registrado como riesgoso para futuras solicitudes. Durante ese tiempo, la casa se transformó en un espacio donde el aire se sentía pesado, donde cualquier palabra podía detonar un pleito y donde cada día era más evidente que yo ya no pertenecía ahí. El salto de tiempo no trajo calma, sino una acumulación lenta de tensiones que no parecían ir a ningún lado. Al principio creí que mi mamá eventualmente se resignaría, que tal vez, después de desahogarse con todo mundo y de darse cuenta de que yo no iba a retroceder, bajaría el tono y la convivencia volvería a una especie de normalidad incómoda, pero manejable. Eso nunca ocurrió. En lugar de eso, ella empezó a comportarse de formas tan absurdas, tan infantiles y tan abiertamente hostiles que incluso mis amigos, cuando les contaba lo que hacía, pensaban que estaba exagerando, hasta que escuchaban los detalles y se quedaban en silencio sin saber qué decir. Las primeras señales de que esto iba a escalar surgieron cuando un día, después de terminar una llamada de trabajo bastante importante, me di cuenta de que el wifi estaba desconectado. Pensé que tal vez era una falla del servicio, pero cuando fui al router, vi que el cable estaba desconectado a propósito. Apenas lo noté, escuché a mi mamá en la sala diciendo que tal vez la casa estaba teniendo problemas eléctricos y que no había que tocar nada. Pero lo dijo con ese tono de burla disfrazada de preocupación falsa que me había acompañado toda la vida. Volví a conectar el cable sin hacer un pleito, porque no quería darle el gusto de verme alterado, aunque por dentro estaba temblando de enojo. Esa no fue la única vez. Empezó a hacerlo cada vez que me escuchaba hablar inglés durante reuniones o cada vez que le decía a alguien que iba a enviar un archivo. Era como si quisiera sabotear cualquier cosa que me mantuviera estable. Luego vino otra fase más enloquecida. De pronto, objetos míos empezaron a desaparecer: mis audífonos, un cinturón, la llave extra de mi carro, una chaqueta que había dejado colgada en mi closet. No eran cosas de valor altísimo, pero sí cosas que uso a diario. Cada vez que preguntaba si había visto algo, ella respondía con completa indiferencia, diciendo que yo siempre perdía todo, que seguramente lo había dejado tirado en cualquier lado, que no la involucrara en mis desórdenes.
Pero cuando buscaba, encontraba mis cosas escondidas en lugares tan específicos que era imposible que se hubieran movido solas, como dentro de un cajón que ella nunca usa o detrás de unas cajas viejas en el closet del pasillo. No tenía sentido preguntar más porque si la confrontaba, se hacía la ofendida o me gritaba que yo estaba paranoico. Era un juego sucio y pasivo-agresivo que conocía muy bien porque lo había visto en ella toda mi vida, pero esta vez tenía una intención mucho más clara, hacerme la vida tan insoportable como fuera posible. La situación dio un giro mucho más peligroso cuando un día, mientras yo trabajaba desde mi laptop en el comedor, recibí un mensaje de mi jefe donde me decía que todo estaba bien, pero que había recibido una llamada anónima diciendo que yo parecía distraído en las juntas y que tal vez estaba consumiendo sustancias que afectaban mi rendimiento. Mi jefe me conoce desde hace años y sabe perfectamente que no uso nada, así que más que preocuparle, le causó gracia y me dijo que no hiciera caso. Pero para mí fue una confirmación brutal de lo bajo que mi mamá estaba dispuesta a caer. Ella había intentado sabotear mi trabajo, mi única fuente de ingreso, el recurso que me permitía soñar con mudarme. A partir de ese momento dejé de verla como alguien complicada o tóxica y empecé a verla como alguien capaz de lastimarme deliberadamente con tal de no aceptar las consecuencias de sus actos. No sé qué me sostuvo emocionalmente durante ese tiempo, tal vez la idea de que eventualmente podría salir de ahí. O el apoyo constante de mi novia y mis amigos que insistían en que no debía permitir que ese ambiente siguiera consumiéndome. Fue en ese contexto que ocurrió el incidente que finalmente me hizo tomar la decisión de irme sin mirar atrás. Un día regresé de trabajar y noté que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta, algo extraño porque yo siempre la dejo cerrada. Entré y todo parecía normal, hasta que fui a buscar mis documentos personales para llenar unos papeles del trabajo y descubrí que no estaban donde los había dejado. Revisé cajones enteros, busqué entre mis cosas, abrí cajas que tenía almacenadas en la parte alta del closet y nada. Me estaba empezando a desesperar cuando, por impulso, revisé el closet de mi mamá. No sé qué me llevó a hacerlo, quizá una intuición absurda o un último intento de descartar la posibilidad más jodida. Y ahí estaban, mi pasaporte, mi tarjeta del seguro social, mis actas, todos mis documentos importantes guardados dentro de una bolsa vieja entre sus cosas, como si los hubiera puesto ahí para que yo no pudiera irme. Como si ella tuviera derecho a controlar cada aspecto de mi vida. Cuando me acerqué con los documentos en la mano, ella tuvo el descaro de decir que los había guardado para que no los perdiera, que yo era muy descuidado y que después me andaba quejando de que nunca encontraba nada. Fue una mentira tan burda y tan evidentemente calculada que no pude contener la rabia. Le dije que no tenía ningún derecho a esconder mis documentos, que eso no era protección, que era control, que no estaba ciego y que sabía exactamente lo que estaba intentando hacer. Ella respondió que yo estaba exagerando, que solo los había guardado porque los vio tirados, pero la realidad era que yo nunca los dejaba en un lugar diferente al cajón donde siempre los tenía. Verlos ahí, escondidos sin ningún motivo, fue más que suficiente para darme cuenta de que ya no podía seguir viviendo en un lugar donde la persona que se supone debía cuidarme era la misma que intentaba manipularme para que no pudiera avanzar en la vida. Esa misma noche le mandé un mensaje a un amigo para preguntarle si todavía tenía libre el cuarto que había mencionado semanas antes. Me dijo que sí y que podía mudarme cuando quisiera. No lo pensé dos veces. En menos de 2 horas ya había empacado lo esencial en 2 maletas grandes y unas cajas. Mi mamá observó todo desde el marco de la puerta con esa mezcla de enojo, incredulidad y victimismo. Me preguntó si de verdad iba a irme así como si nada, como si yo fuera el agresor y no la persona que llevaba semanas intentando destruir cada parte de mi vida cotidiana. Le dije que no tenía sentido seguir discutiendo, que yo necesitaba paz y que ese espacio ya no podía dármela. Ella respondió con un monólogo lleno de reproches donde dijo que yo la estaba abandonando, que todos sus hijos eran unos desalmados, que yo estaba destruyendo a la familia. No me quedé a escuchar todo. Salí con mis cosas, cerré la puerta y sentí, por primera vez en meses, que podía respirar sin que me temblaran las manos. Mudarse con mis amigos fue un alivio inmediato. El simple hecho de estar en un lugar donde nadie me gritara, donde nadie escondiera mis cosas, donde nadie cortara el internet por berrinche, me hizo darme cuenta de lo mucho que había normalizado el maltrato emocional. En cuestión de días dormí mejor, trabajé mejor y hasta pude concentrarme lo suficiente para retomar hobbies que había abandonado por estrés. Mi mamá seguía enviando mensajes pasivo-agresivos, algunos llenos de culpa, otros llenos de enojo, pero yo ya no reaccionaba igual.
Su voz había perdido fuerza sobre mí. Lo sorprendente fue que, unas semanas después de que me fui, ella recibió una carta del banco informando que su conducta había quedado archivada en su historial financiero. Era un golpe duro porque significaba que cada vez que intentara solicitar un préstamo importante, la revisarían con lupa. Yo ya no vivía ahí, pero mi hermano me mandó una foto del sobre y me dijo que mi mamá estaba furiosa pero también asustada. Por primera vez, ella enfrentaba consecuencias que no podía maquillar, negar o manipular. Y aunque una parte de mí sintió tristeza al ver hasta dónde había llegado todo, otra parte entendió que esta era la única manera en que algo cambiara de verdad. Ese fue el cierre de esa etapa, un cierre amargo pero necesario, y aunque yo no lo sabía entonces, todavía quedaba un nivel más profundo de todo este desastre que estaba por salir a la luz. Algo que revelaría que el préstamo no era el verdadero problema, sino solo la punta de un iceberg que llevaba años oculto. Actualización final. Habían pasado ya varios meses desde que me mudé con mis amigos y desde que la situación con mi mamá quedó, al menos en apariencia, suspendida en un silencio incómodo donde ninguno de los dos hacía el esfuerzo de acercarse. Ese salto de tiempo me permitió ver mi vida desde una perspectiva que jamás había tenido antes. Era extraño darme cuenta de que podía vivir sin ansiedad, sin revisar 2 veces si mis documentos seguían donde los había dejado, sin prepararme mentalmente para algún comentario hiriente solo por existir. En medio de esa tranquilidad, creí que lo peor ya había pasado y que mi relación con ella simplemente había quedado reducida a una distancia que, aunque dolía, era necesaria. Pero en la vida rara vez lo más fuerte sucede cuando uno está preparado, muchas veces ocurre cuando finalmente baja la guardia. Fue más o menos en esa época, cuando ya llevaba suficiente tiempo lejos de casa como para sentir que había recuperado mi estabilidad, que descubrí que toda la historia del préstamo era solo una parte de algo más grande, algo que se había estado moviendo por debajo de la superficie desde hacía años sin que yo lo supiera. El detonante de esta última etapa fue un mensaje de mi hermano mayor, el que vive fuera del país. Me escribió de manera muy casual preguntando si yo sabía algo sobre unas cartas que él había recibido recientemente dirigidas a la dirección de nuestra casa. Decía que eran notificaciones tardías de pagos atrasados de tarjetas de crédito que él jamás había solicitado. Al principio pensé que era un error del sistema, algo administrativo sin importancia, pero cuando él me mandó fotos de las cartas, reconocí el patrón de ciertos datos que no eran coincidencia. Varios de los formularios mostraban como referencia un número telefónico antiguo que solía pertenecerme antes de cambiar de proveedor y en algunos casos aparecía mi nombre como contacto secundario, aunque no como titular de la cuenta. Fue como si algo cayera en su lugar dentro de mi mente. Empecé a recordar conversaciones sueltas, comentarios que mi mamá hacía sobre supuestas cuentas que había abierto con ayuda de gente de confianza. Y esas ocasiones en las que mencionaba de forma casi accidental que tenía problemas con algunos pagos pero que ya los estaba resolviendo. Nunca imaginé que el préstamo que intentó usarme para respaldar era solo una parte de sus esfuerzos por sostener un nivel de vida que claramente no podía pagar. Me reuní con mi hermano por videollamada y hablamos largo rato. Él me dijo que había estado revisando desde que recibió aquellas cartas y que había descubierto que las tarjetas en cuestión llevaban años activas. No estaban a su nombre, pero sí usaban información vinculada a nuestra dirección y en algunos casos la marcaban como domicilio alterno mío. Era evidente que mi mamá había estado jugando con fuego desde hacía tiempo, abriendo líneas de crédito usando direcciones, referencias y detalles personales de sus propios hijos para tener acceso a dinero que no podía obtener directamente. Lo que hizo conmigo no fue un momento aislado de desesperación, sino la continuación de una conducta que llevaba años escalando sin control. Sentí una mezcla de rabia, decepción y una tristeza que me cayó como un golpe directo al pecho. Todo el teatro del préstamo no era un error de juicio, no era un impulso, no era una equivocación emocional, era parte de un sistema que ella misma había armado y sostenido sin importarle a quien perjudicaba en el proceso. La situación se volvió más real cuando mi hermano decidió contactar a las instituciones que le habían enviado las cartas. Él explicó que no residía en Estados Unidos desde hace años y que jamás había solicitado tarjetas con ellos. Al parecer, esas conversaciones internas entre bancos y agencias financieras desencadenaron una revisión mucho más amplia. Lo que había empezado como un préstamo cuestionable se transformó, en pocas semanas, en la evaluación completa del comportamiento financiero de mi mamá. Ella, sin saberlo, había llamado la atención de varias entidades, y una vez que empezaron a revisar, todo salió a la luz.
Un día recibí una llamada de mi hermano. Me dijo que le habían confirmado que la razón por la que le estaban enviando notificaciones era porque, al revisar las inconsistencias del préstamo fallido en el que mi mamá había intentado involucrarme, otras instituciones comenzaron a verificar cuentas asociadas a nuestra dirección. Y ahí es donde encontraron las irregularidades. La magnitud del desastre superó por mucho lo que yo imaginaba. Mi mamá había estado solicitando tarjetas usando direcciones antiguas, teléfonos viejos y nombres que no eran falsos, pero tampoco autorizados por las personas involucradas. No estaba robando identidades directamente, pero sí estaba jugando con información personal ajena de una manera peligrosamente cercana a eso. Aunque no había cometido un delito claro que la pusiera en riesgo legal inmediato, sí había acumulado suficientes señales de comportamiento irresponsable y riesgoso como para que su historial crediticio terminara prácticamente destruido. Mi hermano, que siempre había sido más distante emocionalmente, me dijo algo que jamás había dicho en voz alta, según él. Esto era algo que llevaba mucho tiempo gestándose y que no era la primera vez que veía señales extrañas en el manejo financiero de mi mamá, solo que en su momento él prefirió ignorarlas para evitar conflictos. Cuando me dijo eso, entendí que no había nada que yo pudiera haber hecho para detenerla porque ella llevaba años justificando para sí misma lo injustificable. La noticia le llegó a mi mamá unas semanas después. No sé exactamente cómo se enteró, porque yo ya no vivía con ella, pero mi hermano me dijo que había recibido una llamada suya donde ella estaba completamente descompuesta. Aparentemente, cuando quiso renovar el contrato del carro que tenía arrendado, le informaron que no podían continuar con el mismo acuerdo porque ahora aparecía en la categoría de personas con riesgo alto. Ella intentó discutirlo, intentó argumentar que era un malentendido, que nunca había tenido problemas con pagos del vehículo, pero nada de eso importaba porque el problema no era su historial con ese contrato específico, sino el cúmulo de señales inquietantes que se habían activado en los últimos meses. Según mi hermano, ella estaba convencida de que yo había saboteado su vida a propósito, que yo había planeado todo, que incluso las cartas que él recibió eran parte de una conspiración de nosotros contra ella. Era doloroso escuchar que mi propia madre prefería creer en una fantasía persecutoria antes que aceptar que sus decisiones la llevaron exactamente hasta donde estaba. Pero también entendí que ese era el único mecanismo que tenía para no enfrentar la realidad. A pesar de que mi vida ya era mucho más estable, esa última etapa tuvo un impacto emocional fuerte porque por primera vez pude ver toda la dimensión del daño que su comportamiento había generado. No solo me había puesto en riesgo a mí, también a mis hermanos, y quién sabe si a otras personas. A lo largo de los años, nos acostumbramos tanto a normalizar los comportamientos manipuladores que nunca pensamos que podían escalar hasta algo así. Admitirlo fue como sacarme una espina que llevaba metida desde la infancia. Fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez pude ver que su comportamiento no era un accidente, era un patrón. Hoy, varios meses después de todo eso, puedo decir que estoy mejor. Trabajo con más tranquilidad, tengo ahorros que realmente son míos, vivo en un lugar donde puedo entrar y salir sin sentir que todo debe pasar por la aprobación de alguien más. A veces me preguntan si extraño a mi mamá o si me arrepiento de haber intervenido con el préstamo. La respuesta es complicada porque desearía que nada de esto hubiera sido necesario, pero también entiendo que, de no haber actuado, yo sería ahora el responsable de una deuda enorme que ni siquiera habría decidido voluntariamente. Y lo que vino después demostró que no era solo ese préstamo, era todo un sistema que ella construyó a base de manipular, ocultar y presionar. No siento satisfacción por lo que le ocurrió, pero tampoco siento culpa. Cada consecuencia vino directamente de sus decisiones. Yo no hice más que dejar de encubrirla. Si eso es venganza, entonces fue una venganza que ella misma provocó. En realidad, lo que siento ahora es una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que pudo haber sido una relación sana con mi madre y alivio por finalmente haber roto un ciclo que llevaba demasiado tiempo marcando mi vida. Y aunque no sé qué pasará en el futuro, sí sé que no tengo intención de volver a ponerme en una posición donde alguien pueda controlar mi vida a costa de mi estabilidad, y mucho menos si esa persona lleva mi sangre.